Buenas tardes, un saludo y agradecimiento para todos por esta invitación a compartir los tópicos de medicina ortopédica y manual en la tarde del día de hoy. ¿Qué ocurre cuando tenemos entonces un paciente que se queja de dolor? Pues bien, en la etapa 1 lo primordial es que hagamos un diagnóstico etiopatogénico a través de una adecuada anamnesis, detallando todos los aspectos descriptivos de dicho dolor y las preguntas concernientes al mismo que podamos hacer de manera interesante, y que esto entonces nos pueda llevar a definir hacia dónde va nuestro paciente. Si va hacia la medicina ortopédica y manual, opción A, presentando trastornos funcionales musculoesqueléticos, vertebrales o periféricos, como el dolor mecánico, la limitación y dolor mecánico, por exceso o por defecto, o también por manejo inadecuado, o B, pacientes que presentan otras causas que ameritan ser derivados y no subsidiarios de medicina ortopédica y manual. Entonces, en el examen físico del raquis de estos pacientes, nosotros vamos a tener 4 grandes frentes de manera secuencial. En primer lugar, la evaluación global, dada por la evaluación en bipedestación, del punto de vista estático y dinámico, en el equilibrio, en la armonía, en la topografía corporal. Segundo, a nivel regional, explorando la movilidad global a través del método de Main y Lesage, evaluando los movimientos del raquis en flexión, extensión, rotación y lateroflexión. Esto es muy importante y bastante coopera mucho con el manejo de los pacientes. A nivel segmentario, entonces, haríamos las maniobras precisas segmento a segmento, las cuales están bien descritas y es la exploración reglada del raquis de Robert Main, y sistemáticamente se debe continuar con un examen neurológico clásico y de las manifestaciones neurotróficas reflejas del síndrome céluloteno-perióstico-miálgico de Main. Aquí tenemos, en primer lugar, la evaluación global en bipedestación estática y dinámica, donde se pueden ver las líneas de armonía en los hombros, en la escápula, a nivel de las crestas y a nivel de las espinas ilíacas. Y, por supuesto, al lado derecho, un paciente con una actitud escoliótica antiálgica, probablemente por una hernia discal o por un lumbago agudo. También podremos evaluar de esta manera la flexibilidad del raquis y podremos ver un raquis normal, un raquis rígido, un raquis normal con acortamiento de isquiotibiales o un raquis rígido con isquiotibiales elásticos, lo cual evaluaremos a través de la medición de la punta de los dedos al piso. Y al lado derecho observamos las curvaturas normales en bipedestación, el patrón de referencia normal y un raquis rígido a la derecha, en donde se observa el signo de quiebre. Esta es un elemento importante para nosotros en la evaluación, la estrella de Main. Acá simplemente para mostrar el juego de vectores en los cuales se basa la misma. La extensión, la flexión, la rotación y la lateroflexión. Y las marcas que allí nosotros hacemos son cruces para denotar dolor, barras para limitación y círculos para molestias. Y dependiendo del grado de severidad, el número de los mismos. A la vez también, si están más cerca del centro, más proximales, si están más a la periferia, más distales. Esto es importante para la evaluación de la movilidad activa y pasiva. Aquí vemos en esta paciente la evaluación pasiva del raquis cervical, flexión, rotación, extensión, lateroflexión. Vemos en la misma paciente la evaluación del raquis dorsolumbar en posición sentada, en rotación, en flexión, en lateroflexión, y esto nos va a indicar las limitaciones respectivas. Bien, el examen entonces segmentario programado en el tercer punto lo vamos a hacer a través de maniobras específicas sobre el raquis.
son la presión axial sobre las espinosas, la presión lateral sobre las espinosas derecha, la fricción sobre los macizos articulares posteriores derecho-izquierdo y la presión sobre los ligamentos interespinosos. Esto subsecuentemente se continúa con el examen neurológico clásico de las manifestaciones neurotróficas reflejas, y acá tenemos la maniobra universal del pinzado rodado para evaluar la dermocelularia en el dermatoma, los cordones miálgicos indurados y los puntos de gatillo, las entesopatías a través de la hipersensibilidad tenoperióstica, y también mencionar las manifestaciones célulo-tenomiálgicas activas e inactivas. Acá tenemos un examen físico del raquis en medicina ortopédica y manual en la exploración reglada de columna. Primero el posicionamiento. Acá puede ser acostada a través de la camilla. Es una posición ideal para presentar mejor las espinosas y mejor para el paciente, inclusive en casos agudos. También pudiese estar sentado el paciente para algunas cervicales y pudiese estar también acostado boca arriba para evaluar los macizos laterales posteriores a nivel cervical. Acá tenemos en la A la presión axial, en la B la presión axial, la C la presión lateral, la D la presión de la fricción sobre los macizos articulares, y en la E la presión sobre el ligamento interespinoso. Cada una de estas maniobras debe ser hecha con calma, concienzudamente y de buena manera. La presión axial debe hacerse con 2 dedos, impulsando hacia el fondo 2 o 3 veces, mantener y soltar. La presión lateral sobre el cuerpo lateral de la vértebra, no sobre los ángulos entre las espinosas y las transversas, para no cometer errores. La presión fricción de los macizos articulares a un lado, hacia arriba y hacia abajo, y la presión sobre los ligamentos interespinosos con la punta del dedo o con el borde romo de una llave que lo usamos para realizarlo. Aquí tenemos los mismos gráficos, la maniobra de fricción, presión-fricción sobre el macizo articular, la maniobra cervical en posición de cúbito supino para evaluar los macizos laterales, y el gráfico de la presión axial, presión lateral, presión sobre el ligamento interespinoso y sobre los macizos posteriores. Existe otra maniobra de evaluación segmentario para el raquis, que es la maniobra de presión lateral contrariada cuando tenemos un segmento doloroso y queremos evaluar por encima o por debajo de este para ver el grado de afectación de otros segmentos y poder dirigir hacia allá el tratamiento de manera adecuada. Acá tenemos en la etapa 4 el examen segmentario de las manifestaciones célulo-tenoperióstico-miálgicas, la maniobra del pinzado rodado, cómo se toma, cómo se hace, se jala, se levanta y luego se realiza para evaluar el dermatoma correspondiente. Mayormente esto evalúa la celulalgia no de la celulitis clásica, porque esta es una celulalgia más unilateral, la otra es una celulalgia por otros motivos y es más difusa, características clínicas distintas que debemos conocer. Por lo tanto, las recomendaciones para nuestro examen segmentario van a ser, en primero, realizar un examen minucioso, repetido, comparativo y bien preparado, que nos lleve entonces a realizar maniobras que deben ser ejecutadas con una presión medida, adecuada, suficiente, para evitar falsos positivos o falsos negativos, y deben ser realizadas progresivamente. Entonces, las causas de error durante el examen segmentario van a ser errores por exceso, una mala ejecución, dolor en un segmento normal, o por defecto insuficiente en un segmento alterado, por una adecuada presión o una ejecución inapropiada del mismo. Y por supuesto tomar en cuenta los diagnósticos diferenciales que se presentan en ese sector, que son muy frecuentes, como la hipersensibilidad de la apófisis espinosa en el caso de las apofisitis muy superficiales, la celulalgia o pellizcamiento de un pliegue del oloso de una celulalgia a nivel de las espinosas, y la celulalgia interescapular, que es muy conocida, muy reconocida, porque es una zona donde hay mucho dolor a ese nivel y hay que tomar en cuenta estos cuadros. Entonces, el diagnóstico de medicina ortopédica y manual lo haremos en base a estos aspectos y tendremos un paciente con dolor en relación con un movimiento. Encontraremos limitación del movimiento en menos de 3 ejes del espacio
identificaremos un segmento doloroso con compromiso unilateral dado por la pinza rodada positiva, el compromiso de los cordones musculares, el síndrome célulo-tenomiálgico correspondiente al trayecto del nervio comprometido, y con estos elementos en el tapete tendremos un desarreglo doloroso intervertebral menor en un segmento doloroso o en dos quizás de la columna vertebral que será reductible y proclive a tratamientos con medicina ortopédica y manual que veremos en las próximas conferencias. Amén de estos aspectos y conociendo las zonas celulárgicas dolorosas y su correspondencia segmentaria habitual en los mapas corporales clínicos de los cuales disponemos, como estos que están acá, podremos entonces evaluar las dermagias, las zonas tenoperiósticas, o sea, valoremos el dermatoma, valoremos el miotoma, valoremos el esclerotoma, y tendremos entonces ya de manera rica síndromes vertebrales segmentarios, como por ejemplo el síndrome segmentario de C6 con sus manifestaciones en el dermatoma, en el miotoma y en el esclerotoma, con su respectivo mapa corporal, el síndrome vertebral L5 de la misma manera con sus manifestaciones en el dermatoma, en el esclerotoma, en el miotoma correspondiente y su mapa corporal. Y tendremos también el síndrome vertebral segmentario S1 con su clínica correspondiente, como podemos ver en la presente gráfica. Muy bien, muchas gracias por la atención. Dejaré ahora al doctor Daniel Strand con el tratamiento después de conseguir esto, y quería traerles una reflexión, y es lo siguiente: cuando todo pase adentro y fuera de Venezuela, nos reencontraremos de nuevo en nuestras cumbres eternas y en nuestra América soñada. Muchas gracias a todos.